Y hablábamos de ese acuerdo que ha conseguido Nueva Canarias y que supone un descuento del 75% de los billetes para viajar a la península. Un acuerdo que la propia formación calificaba de acuerdo histórico. Alejandro Jorge, presidente insular de Nueva Canarias en Fuerteventura, ¿cómo estamos? Muchas gracias, buenos días, muy bien. Contentos, ¿no? Porque llevan tiempo hablando de esta posibilidad, parecía que se ponía sobre la mesa y que de alguna forma no se cerraba nunca y de repente ayer llegó la noticia. Efectivamente, estamos contentos, pero no por Nueva Canarias, sino por la ciudadanía en general, por toda la población de Canarias, con independencia del lugar de procedencia o de donde viva, y sobre todo también para los residentes. Nosotros, el Nueva Canarias, somos un partido nacionalista, pero decimos también que agradecemos mucho que otras personas que vienen de otros lugares se sientan tan canarios como los que hemos nacido aquí y por tanto son canarios. Y eso para nosotros es importante resaltarlo, porque esta medida, que es histórica, porque la demanda así lo es, sin lugar a dudas, es una medida que va a beneficiar no solo a los nacidos en Canarias, sino a los residentes en estas islas. Va a suponer un importante ahorro económico para las familias. ¿Lo tienen cuantificado? Estamos hablando de en torno a los 400 millones de euros aproximadamente, con lo cual va a tener un impacto directo en la economía de las familias que muchas veces pues tienen que desplazarse, pues no para temas médicos, que por desgracia esperamos que no tengan que desplazarse y que por tanto gocen de buena salud, pero para otro tipo de eventos, de actividades, de reuniones empresariales o incluso hasta por trabajo. Lo que hemos conseguido en Canarias es que todas las personas que aquí viven puedan desplazarse entre las islas a precios asequibles y, por tanto, se garantiza la movilidad y también la cohesión territorial del archipiélago. Por otro lado, hay una cuestión también que tenemos en cuenta y es que esa conquista histórica la vamos a establecer también para los vuelos a la península y eso es importante. Ahí vamos porque hemos tenido muchas preguntas de mucha gente que llama preguntando a ver esto cómo va a ser. A partir de junio se supone que se aprueban presupuestos y entrará en vigor ya esta ley. Bueno, ahora hablaremos de que se ha conseguido realmente para siempre, pero ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo empezaremos realmente a pagar y a notarlo en los bolsillos? Una vez que se aprueben los presupuestos generales del Estado, nosotros, por ejemplo, este viernes tenemos una ejecutiva nacional que la vamos a celebrar en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el partido va a tomar una decisión sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Nuestra organización política es una organización que debate mucho las cosas, que hay de un profundo debate ideológico y también programático, y las personas van a opinar, y si se aprueba por mayoría, como así espero, el voto favorable de Pedro Quevedo a los presupuestos generales del Estado, posteriormente hay una tramitación parlamentaria que una vez que culmine entrarían en vigor los presupuestos generales del Estado y la medida. Yo calculo que podría ser alrededor de junio, pero no me quiero aventurar a ese mes por si acaso que haya cualquier eventualidad. Lo que sí es cierto es que es una medida que existe, que está ahí y que va a ser real. Va a ser real si ustedes el viernes no deciden lo contrario, que sería un jarro de agua fría. Hombre, vamos a ver, lo que sí está claro es que, como decía anteriormente, nuestra organización es una organización que debate y ya ocurrió en los presupuestos generales del Estado para 2017. Esta es una conquista histórica. Nosotros lo que no vamos a hacer es lo que hacen otros partidos. Otros partidos te van, por ejemplo, al Cabildo de Fuerteventura y te reclaman que hace falta más dinero para la violencia de género y que van a votar a favor de las enmiendas que sean buenas para Canarias. Vale, me parece perfecto, pero después te votan en contra del presupuesto. O sea, por un lado, votamos a favor de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, son buenas para Canarias. Sea claro, ¿de quién estamos hablando? Pues le pasa al Partido Socialista, el Partido Popular no, porque está claro que apoyará las enmiendas, y le pasa a partidos como Podemos o como Ciudadanos. Que sin ánimo de criticar, porque yo creo que en la política el que saca las conclusiones es la persona que nos escucha y es la que vota, pero es que es curioso, ¿no? Hay que apoyar las enmiendas para Canarias, pero después resulta que cuando un partido político propicia que las enmiendas para Canarias se establezcan en los presupuestos generales del Estado y gracias a ese voto se consigan, es cuando te critican.
Hoy se ha lanzado Podemos ya criticar el acuerdo del 75% de los billetes. Dentro de la, yo no voy a decir incoherencia, pero sí de la ignorancia política, sin ánimo tampoco de insultar a nadie. O sea, ignoran políticamente las enmiendas que nosotros hemos presentado a los presupuestos, que son 100, y que, por ejemplo, hay una que esta es más popular, la de los billetes, pero hay una a mí que me gusta muchísimo, que es la decenas de millones de euros que van destinados a paliar la lacra de la violencia de género de las mujeres de toda España, no solo de las de Canarias. Dinero para la violencia de género para toda España. Esto es curioso porque hace poco en el Cabildo debatíamos esto. Y entonces le pedimos a los grupos parlamentarios que establezcan en los presupuestos las partidas necesarias para combatir esta situación. ¿Qué ocurre? El Partido Socialista nos dice que sí, que va a votar a favor de eso. Pero después, cuando hay que votar a favor de los presupuestos, que es donde se materializa, no lo hacen. Y no se pueden aprobar. Supongamos que a partir de junio realmente se aprueban los presupuestos y entra en vigor esta medida. Las personas que hayan adquirido billetes de avión o de barco con anterioridad a esa fecha, pero viajen con posterioridad, un ejemplo claro, una persona que haya comprado hoy billetes de avión o de barco para viajar en agosto, ¿tendrá descuento en esos billetes que ya ha abonado previamente? Tengo que decir que lamentablemente no. No. Las personas que compren un billete ahora, aunque vuelen más tarde, después de la entrada en vigor de la medida, el billete ya está comprado. Yo lo que aconsejo a las personas que tienen prevista o previsto viajar a su tierra en estos próximos Estamos a las meses. puertas de vacaciones, está la gente ya con Por los ejemplo, billetes. Yo, por ¿verdad? ejemplo, voy a viajar a Galicia este verano porque tenemos un pequeño apartamento familiar que compartimos toda la familia. Este verano me toca a mí y estoy esperando como todo el mundo, al abaratamiento de los billetes, porque eso nos supondría pues un desahogo económico mayor. Y sobre todo algo importante, va a permitir que los canarios tengamos una mayor conectividad con el resto de España y sobre todo garantizar conexiones y en este caso propiciar que los canarios podamos viajar a diferentes partes de la península, pues no solo a lo mejor a cuestiones laborales o familiares, sino también turísticas. Otra de las características de esta medida Y revierte, por cierto. es que es para siempre. Explíquenos ese para siempre. Tiene el para siempre una explicación razonable. El problema es que en estos momentos nosotros somos el diputado 176. Y eso es porque la aritmética electoral así lo ha querido. Fuimos con el Partido Socialista a las elecciones y cumplimos con el Partido Socialista. Si usted le pregunta a los dirigentes del PSOE nacionales en España, les podrán decir que el cumplimiento de los acuerdos de Nueva Canarias con el Partido Socialista ha sido escrupuloso. A partir de ahí, nosotros votamos a favor de la investidura de Pedro Sánchez y todos recordamos que hubo un partido que bloqueó la posibilidad de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno de España. Fue Podemos. Si Podemos se hubiera abstenido, hoy no hubiera habido presupuestos de Mariano Rajoy. Hubiera estado en estos momentos gobernando probablemente el Partido Socialista y dependiendo de Podemos para aprobar los presupuestos generales del 2017 y del 2018. Pero ellos jugaron a la política, a una mala política, que era forzar la repetición de las elecciones, se alinearon con Izquierda Unida y al final perdieron 1 millón de votos. Los ciudadanos meses después castigaron esa operación. ¿Por qué tiro de hemeroteca y explico esto? Porque una vez que el Partido Popular gana las elecciones, se repite y mejora sus resultados, nosotros votamos en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Es el Partido Socialista el que se abstiene y con su abstención propicia que Mariano Rajoy sea presidente. A partir de ahí, ¿qué hacemos en Nueva Canarias con un solo diputado? ¿Nos cerramos en banda, decimos no a todo o aprovechamos la coyuntura sin ánimo de ir contra nadie? Porque Nueva Canarias, repito, es una organización política nacionalista integradora. A nosotros nos encanta que vengan gente para acá defendiendo esta tierra. ¿Por qué digo esto? Porque luego se aprueban unos presupuestos con el voto de Pedro Quevedo año 2017. Y si nuestra Ejecutiva Nacional así lo quiere, será para el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. ¿Por qué para siempre?
Porque lo que nosotros queremos evitar es que esto esté supeditado al gobierno de turno o a la aritmética parlamentaria. Por ejemplo, ahora, año tras año, tendríamos que estar aprobando en los presupuestos esa partida económica destinada a subvencionar los billetes entre Canarias y la península. Pero si lo anclamos en el régimen económico y fiscal, en el famoso REF, ya no estaría supeditado a unos presupuestos concretos, sino sería un derecho adquirido por los canarios y por tanto sería de obligado cumplimiento por parte del Gobierno de España con independencia de quién lo gobierne. ¿Y ese anclar esta medida en el REF lo han hecho solos o con apoyo de otras formaciones nacionalistas también? En esto Coalición Canaria me imagino que está con nosotros y otras fuerzas políticas que no tienen por qué ser nacionalistas, porque lo que no sé es lo que hará Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos apuesta por el centralismo puro y duro, está abogando por ese centralismo y nosotros apostamos por la diversidad, por una España plurinacional asimétrica. Y asimétrico porque es evidente que Canarias tiene diferencias con respecto a otras comunidades. Yo lo decía anteriormente en otro medio de comunicación. Tenemos que tener derechos iguales todos los españoles con independencia de donde vivamos, pero después hay particularidades que tienen que estar abastecidas. Por ejemplo, en Canarias no queremos ayudas a la minería, porque aquí no hay minas. En Canarias no tenemos industria, principalmente tenemos turismo. En Canarias no necesitamos pues otro tipo de ayudas que se necesitan en la península. Pero, por ejemplo, aquí sí necesitamos, porque no tenemos trenes, garantizar la conectividad por barco y avión entre las islas. En definitiva, somos iguales, todos, con independencia de donde vivamos, pero luego hay particularidades que tienen que estar económicamente abastecidas. Escuchábamos recientemente también al presidente del Ejecutivo Regional, Fernando Clavijo, hablar de que esta medida quizá podría tener una cara B, que era un posible encarecimiento de los billetes, sobre todo aéreos, por parte de agencias de viajes y demás, y que podría afectar al turismo nacional interesado en venir a las islas. ¿Usted cómo ve las declaraciones y si esta medida realmente... A mí me sorprende, sinceramente, que el presidente del gobierno de todos los canarios y las Canarias, y digo canarios y canarias, a todo el que vive en esta tierra y lucha por ella, diga unas declaraciones de esas características. O sea, se consigue un logro histórico, quizás a lo mejor porque no lo ha podido vender Coalición Canaria. Probablemente es eso. Coalición Canaria se ha quedado atrás en su intento de defender que eran ellos los que, en este caso, estaban bendiciendo la bonificación de las tasas, en este caso, de los precios de billetes aéreos. En Canarias sabieron y supieron de buena tinta que fue una de las mejores medidas que se han tomado en Canarias y que ha repercutido directamente en el bolsillo de las familias de manera importante, incluso hasta la mitad. Antes las familias no podían viajar. La familia de Fuerteventura que quería viajar a Tenerife lo tenía prohibido. Tenían que coger el barco, como mucho, e irse para Lanzarote. Ahora esas familias, si se quieren ir para el Hierro, se pueden venir sin ningún tipo de problema. Que diga el presidente del Gobierno de Canarias que mejorar la conectividad de Canarias con el resto de España es una cara B y que puede repercutir en el encarecimiento de los billetes de las personas que vengan de la península a conocer Canarias, es sin lugar a dudas poner palos en las ruedas de los que queremos seguir mejorando para que Canarias tenga conexiones no solo con Europa, sino también con España. Lo que va a propiciar esto es mayor competitividad, mayor competencia y mayor competitividad. Y va a propiciar también la bajada de los billetes, del coste que eso supone, y garantizar otro tipo de conexiones aéreas que, por ejemplo, antes no existían. Y el señor Fernando Clavijo, pues últimamente, cada vez que Nueva Canarias hace algo que es bueno, pues les pone un pero. Lo último, el señor Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, que da una opinión, que puede ser personal, sobre la necesidad de la unión nacionalista. Rápidamente, el señor Fernando Clavijo pues la deja en una mera opinión y no le da ni siquiera pues ningún tipo de valor a la misma, ¿no? Le íbamos a preguntar también de esa intención, hablaban en el periódico hoy, de esa unidad nacionalista que abogan sobre todo las bases de las dos formaciones, ¿no? Son los más jóvenes de Nueva Canarias y de Coalición Canaria los que de alguna forma están llamando a los líderes de sus respectivas formaciones, hay que unirse. Yo voy a decir claro lo que nosotros pensamos. Primero, Nueva Canarias es una organización que cuando se nos plantea cualquier tipo de cuestión se debate en los órganos del partido.
Y eso es así. Y el presidente nacional, Román Rodríguez, lleva todo a los órganos del partido. Si por parte de Coalición Canaria se produjera un acercamiento oficial para hablar de Unión Nacionalista de cara a unas elecciones locales y autonómicas de 2018, eso se debatiría en el seno de la organización. Otra cuestión es el resultado de esa negociación y posterior votación. Pero lo más importante, y eso sí se lo puedo garantizar y adelantar, como también vicepresidente nacional de Nueva Canarias, es que para nosotros lo más importante es la cuestión programática. Aquí no se habla de unirse por una cuestión de aritmética electoral, como hablábamos antes, ¿no? O porque Coalición Canaria las encuestas de otros y las suyas le van mal. Aquí cuando alguien propone reunirse para unirse, tiene que haber una base programática. Y mientras esa base programática no confluya, es imposible repartirse, en este caso, puestos en unas listas para luego someterse al veredicto de los ciudadanos. Y digo repartirse en el buen sentido de la palabra, porque los cargos uno no se los reparte, uno se los tiene que ganar. Y digo, insisto, en que la Unión Nacionalista tiene que ser en base, por ejemplo, al modelo energético que queremos. Nosotros decimos no al gas, ellos sí. El modelo del desarrollo de la tierra de Fuerteventura y de Canarias. Por ejemplo, la ley del suelo, donde nosotros tenemos fuertes reticencias. La calidad democrática, donde vamos a tener que debatir en el Congreso de los Diputados la ley electoral, porque Coalición Canaria aquí se ha negado a hacerlo, porque quiere imponer su criterio por encima de todos los demás y no se da cuenta de que está en franca minoría parlamentaria. Estamos hablando del desarrollo económico de Canarias. Nosotros hemos puesto encima de la mesa la necesidad, por lo menos, de debatir las opciones de una tasa turística, sin imposiciones, insisto. Claro, todo esto nos separan muchísimas cosas. Pero también tengo que insistir en que hay algunas cosas que nos unen. Y yo siempre he trabajado con una frase: prefiero trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Precisamente el trabajar en lo que nos une es lo que ha propiciado que Nueva Canarias y asambleas municipales de Fuerteventura seamos una clara alternativa nacionalista en las elecciones locales y autonómicas del próximo mayo de 2019. Quería volver a hablar de ese acuerdo histórico porque ha habido un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido y es esa propuesta que también afecta al 100% de descuento del transporte de mercancías. Parece que ha pasado más desapercibido, pero es muy importante para el sector primario, bueno, para las empresas, ¿no?, que estén movilizando sus productos. Por supuesto, usted apunta el transporte de mercancías y esa subvención del 100% y tiene toda la razón. Porque para el sector empresarial esta es una de las grandes noticias. Para el conjunto de la población, la bonificación de los billetes sí, pero para el sector empresarial, sobre todo, por ejemplo, el sector primario, que no puede competir. Y les voy a explicar brevemente a las personas que nos están escuchando qué significa subvencionar el transporte. Si una persona comercializa un producto, primero lo crea, ¿no? Una persona del sector primario, por ejemplo, el tomate. Si esa persona quiere poner el tomate en la península, el único tomate que hay en la península no será el tomate canario, habrá otro. El nuestro será el mejor, pero no será el único. Pero cuando vamos al bolsillo de la población, a la cesta de la compra, la población quiere calidad, las familias quieren calidad, pero las familias también compran en base al poder adquisitivo que tienen. ¿Qué ocurre? Si ya desde que sale el producto ya va el empresario perdiendo dinero, porque el ponerlo allá en la península ya le cuesta dinero, el precio al que va a tener que poner ese producto, porque no deja de ser un negocio para poder ganar, porque si es un sector económico genera ingresos y generan volumen de negocio. Si no, sería inviable. O sea, nadie monta una empresa para perder dinero. Si hay alguien que haga eso, vamos, yo creo que debería dar una charla, ¿no?, de cómo sería la persona que monta una empresa o que se emprende en el sector primario, por poner un ejemplo, un sector vulnerable que necesita de ayudas y de directas, lo hace para ganar dinero. Si produce un tomate con los fertilizantes, con el agua, yo no soy un experto en la materia, ni mucho menos, pero he hablado con muchos agricultores y cuesta producir. Claro, si ya cuesta producir, el transportar te deja ya por debajo del competidor en la península o en otros sitios, porque también vienen de otros países a vender a España. Pues entonces estaríamos por debajo.
¿Qué es lo que se trata con esto? De que estemos en igualdad de condiciones. Si estamos en igualdad de condiciones, la competitividad del producto canario Será va mejor. a estar bastante beneficiada. Ujú. Tiene además carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016. Sí, en eso se pretende, y para el sector del plátano también 10 hay... millones de euros. sí, porque el sector del plátano también tiene fuertes competidores, al igual que los nuestros. Nosotros tenemos el queso, que el otro día vi una noticia que decían que se estaba falsificando queso majorero en Nueva York. Y yo digo, dentro de lo malo, porque el que haya comprado eso habrá dicho qué queso más malo, el falsificado ese, Flaco que favor a ya la marca, ¿no? hace flaco favor a la marca, pero luego hay que mirar el lado positivo en una cuestión. Y es la siguiente, o sea, si ya están falsificando el queso majorero en Nueva York, eso quiere decir que nuestro producto Es un ya referente, traspasa ¿no? todas las fronteras y es un referente. A partir de ahí, yo creo que las campañas de promoción, es que sabes lo que pasa, que el hablar es hablar por hablar. O sea, yo puedo explicar aquí las bondades del queso majorero, pero el queso majorero hay que probarlo. Y cuando alguien prueba el queso majorero dice, no hay falsificación que valga, ¿no? Ujú. Para quienes dudan de la fuerza de un diputado, todo un país pendiente del diputado número 176, la verdad que le han sacado rentabilidad, y también supongo que de cara a los próximos comicios es de alguna manera un aval. Es que cuando uno se presenta a unas elecciones, se presenta para solucionar los problemas de la población. Nosotros en el Cabildo de Fuerteventura somos la organización política que más iniciativas ha sacado adelante, pero prácticas, iniciativas claras. Por ejemplo, cuando hablamos mucho del geoparque, que ahora el presidente del Cabildo habla mucho del geoparque, pues el geoparque podrá ser una realidad a propuesta de Nueva Canarias. O, por ejemplo, la puesta en valor del poblado de la Atalayita, a propuesta de Nueva Canarias. Es que hemos hecho muchísimas propuestas que están ahí, que se puede tirar de hemeroteca, y eso nos va a valer para que cuando nos presentemos a las elecciones, que tenemos un solo consejero, estemos en disposición de no solo mejorar nuestros resultados, sino de ser una clara alternativa, porque así concibo la oposición. A mí me hace gracia que un diputado solo, como es el de Nueva Canaria, haya conseguido millones y millones, no por el mercadeo, sino por la necesidad de los canarios, y después otros partidos políticos, como es Podemos, y nombro Podemos porque han sido ellos, salgan a degüello contra la decisión de Nueva Canarias de, a través de una enmienda, bonificar el 75% de los billetes a la península. O sea, ustedes tienen 71 diputados. No le piden responsabilidades a sus 71 diputados. Y critican Y critican lo que hace uno, que ha conseguido más que todos esos 71. Entonces, claro, ahí eso es lo que la gente realmente... Además, es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Nueva Canarias es trasladarle a la gente la realidad, para que comparen, ¿no? Que comparen lo que han hecho 71 diputados por Canarias y lo que ha hecho uno. Por tanto, entendemos que el nacionalismo en Canarias es necesario para que siga siendo decisivo. Me cuesta apuntar y seguir al hilo. Iba a preguntarle por las maniobras militares. Nueva Canarias, asambleas municipales de Fuerteventura, independientes de Fuerteventura e Izquierda Unida registraban hace pocos días una moción en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para pedir explicaciones al Ministerio de Defensa sobre las maniobras militares en la isla. Por supuesto que sí. Como usted sabe, y muchas de las personas que nos están escuchando, en la isla de Fuerteventura hay un campo de tiro de millones y millones de metros cuadrados públicos declarado de interés para la defensa de España. Por tanto, es un campo de tiro a disposición del ejército para lo que considere. A partir de ahí, cuando el ejército quiere hacer alguna maniobra fuera del campo de tiro, lo lógico y lo normal es informar a las autoridades de la isla, por una sencilla razón, porque estamos hablando de turismo. Somos una isla que vive predominantemente del turismo. Y es muy importante que no ocurra lo que ha ocurrido en otros años. Yo me acuerdo de ver a soldados apostados en las puertas de las casas en Puerto Laja. Yo me acuerdo de ver soldados desembarcando en playas, con turistas en la playa, en las hamacas. Claro, a nosotros eso no nos gustaría volver a repetirlo. Entonces nosotros lo que pedimos son explicaciones y sobre todo que se evite el molestar a la población todo lo que se pueda. ¿Con esto se está demonizando al ejército? Por supuesto que no, el que haga eso es demagogia. Están cayendo en la demagogia. No se trata de demonizar a los profesionales del ejército. Aquí
Fuerteventura, el Ejército, ha recibido premios como el FUDENA de Fuerteventura de norte a sur, que por cierto empezó cuando yo era consejero del Cabildo, colaboramos con ellos, y los militares cuando tienen que colaborar con la isla colaboran, sin ningún problema, pero si es que lo hemos visto. Nosotros no estamos en contra de los militares, lo que estamos es en contra de los que toman decisiones que son contrarias al descanso de los turistas y la tranquilidad de la población, que es muy diferente. Por tanto, hay un campo de tiro en el cual los 6 municipios, los 6 ayuntamientos y el Cabildo se han posicionado en contra y no queremos que esté, sí. ¿Podemos evitar nosotros que ese campo de tiro se quite? Evitarlo no lo podemos. O sea, ¿podríamos evitar que se quite? No está en sus manos, es complicado. Manos, o sea, no podemos. O sea, nosotros ahora mismo, o propiciar que se vaya a quitar, tampoco. O sea, nosotros no tenemos competencia. Porque es importante no confundir. He visto gente que ha salido ahora diciendo qué contentos con el 75% de los billetes, pero no se acuerdan de la sanidad. Por supuesto que nos acordamos de la sanidad. De hecho, Nueva Canarias va a proponer el próximo lunes un pacto por la sanidad en Fuerteventura que venimos proponiendo desde el 2016, pero ahora se vota en pleno. El lunes se vota en pleno. ¿Por qué digo esto? Porque cada institución tiene sus competencias. Y las competencias del Gobierno de Canarias en la sanidad y las competencias del Gobierno del Estado en la defensa del país, de España. En este caso, ellos tienen a su disposición millones de metros cuadrados que, aunque haya oposición por parte de las instituciones públicas de Fuerteventura, lo van a seguir teniendo porque eso es de ellos. ¿Vale? Pero si usted quiere ir y atravesar, por ejemplo, en este caso, propiedades privadas, como ha ocurrido con blindados, usted eso no lo puede hacer. Esta no es la Fuerteventura de antes. Usted no puede coger un blindado y paso por en medio de una propiedad privada y luego ya pediré permiso. No, usted, si quiere hacer una maniobra, que las maniobras se programan con tiempo, le comunico al presidente del Cabildo o al delegado del Gobierno, que no sé si se lo habrán dicho, tenemos previsto hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer para perjudicar lo mínimo al turista y a la población? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Consejero, una última pregunta. Tuvimos hace poco a los representantes populares del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y hubo afirmaciones en el sentido de que el Cabildo da la espalda al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Usted, como consejero del Cabildo, ¿cómo ve esto? Nosotros hemos observado desde el principio de la legislatura que hay fuertes tiranteses entre el Cabildo y entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde no se ponen de acuerdo en muchas materias y han tenido verdaderas confrontaciones. Nosotros lo que pedimos a ambas instituciones, por el bien de la isla, es que trabajen unidas, que trabajen pensando en el bienestar de la población. Lo curioso de todo esto es que los mismos signos políticos que están en el Cabildo son los que están en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Con lo cual no quiero pensar que esto tenga que ver con rencillas partidistas de temas orgánicos y de posición electoral para las próximas elecciones. Yo, si estuviera en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, defendería el Ayuntamiento a ultranza, pero siempre con la mano tendida. Habrá visto usted en el Cabildo cómo, a pesar muchas veces de las salidas de tono del presidente, lo tuvimos con el debate del Estado de la isla, donde la respuesta que me dio, y no que me dio a mí, sino que le dio a Nueva Canaria, pues la verdad que no estuvo desde mi punto de vista a la altura de las circunstancias. Pues a pesar de eso, nosotros siempre hemos tendido la mano para aprobar el PIOF, para un pacto por la sanidad en Fuerteventura, para pactar el reglamento orgánico del Cabildo, para el modelo turístico, para la sanidad, para la educación, para el modelo del desarrollo de esta tierra, para la energía renovable. Y estamos en la oposición con un consejero. De nada nos vale nosotros ir a un pleno, a estar criticando permanentemente y decir qué malo lo hace el gobierno si no somos capaces de ofrecer una alternativa. Y creo que hemos conseguido en estos 3 años establecer una clara alternativa. Alejandro, Jorge, un placer, como siempre, hablar con usted y felicitarlo por esta medida que nos afecta a todos los residentes en las islas. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Seguro que el presidente del Gobierno de Canarias, permítame la broma, también en sus viajes privados se beneficiará de este 75% y descubrirá que efectivamente es una buena medida para Canarias. Gracias.